hablaban 4 capas, ¿no? Que eran la mucosa, submucosa, la muscular y la serosa o adventicia. Del tubo digestivo lo dividíamos en esófago, intestino delgado, que se divide en duodeno, yeyuno, ilio, y el intestino grueso, o también denominado colon. Bueno, en el caso del esófago, la mucosa comprende el epitelio. El epitelio está formado por un epitelio plano estratificado. Comprende también la lámina propia y la muscular de la mucosa. En el epitelio podemos tener también glándulas en el esófago, pero solamente del tercio inferior, formando a las glándulas pilóricas esofágicas. La submucosa está compuesta por tejido conjuntivo, pero en el esófago puede haber una glándula que se llama así, glándula esofágica propiamente dicha. La capa muscular, recuerden que es músculo liso, tiene una capa circular interna y otra capa longitudinal externa. Entre ambas capas va a haber algo que se llaman plexos, que son los plexos de Haber-Bosch. Y en el caso del esófago, el esófago presenta adventicia. Recuerden que la serosa es la cubierta que presenta el mesotelio o propiamente el peritoneo. En el caso del estómago, el estómago en la mucosa, es decir, en el epitelio, se van a encontrar 3 tipos de glándulas. Las glándulas cardiales, las glándulas pilóricas y las glándulas gástricas. Y ahorita vamos a hablar más de ello. En el caso de la submucosa, la capa muscular, estas son capas pequeñas, ¿sale? Más pequeñas a diferencia de las del esófago. En el caso del intestino delgado, el intestino delgado va a presentar unos pliegues en la mucosa que ya los habíamos estudiado, que son las vellosidades. Por debajo de las vellosidades en la mucosa se van a encontrar las glándulas intestinales, también denominadas criptas de Lieberkühn. En el caso del duodeno, en el duodeno van a haber unas glándulas en la submucosa que las denominamos glándulas de Brunner. Aparte, en el duodeno es donde se secretan los jugos o los contenidos que produce el páncreas exócrino y también el hígado, que es la bilis, a través de un conducto que es el conducto coledoco. En el caso del yeyuno no tiene característica especial, y en el caso del ilion, esta sí tiene una característica especial porque en el caso de la submucosa es donde se van a presentar las placas de Peyer, que ya las hemos estudiado. En el caso del intestino grueso, el intestino grueso ya no va a presentar los pliegues, es decir, ya no presenta vellosidades, pero sigue presentando las glándulas intestinales que son las criptas de Lieberkühn. Decíamos que habían engrosamientos de la capa circular que iban a formar a los esfínteres. En el esófago tenemos el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. En el estómago tenemos al píloro, que es un esfínter. En el caso del ilion, en su porción terminal, uniendo al intestino delgado con el grueso, a la válvula ileocecal. Y en el caso del intestino grueso tenemos al esfínter anal. Que recuerden que del esfínter anal tenemos uno interno y otro externo. El interno está compuesta por músculo liso, mientras que el externo está compuesta por músculo estriado. Y bueno, pues esta es la esquematización de cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, la mucosa, ¿quién comprende a la mucosa? Epitelio, glándulas, membrana basal, lámina propia y muscular de la mucosa. La capa submucosa, ¿quién comprende la submucosa? A la lámina propia. Conjuntivo, No es cierto. denso irregular. Y puede haber tejido linfático difuso, aunque el linfático difuso es más abundante en la lámina propia, ¿sale? O puede haber nódulos linfáticos solitarios o formando las placas de Peyer. Y en algunas porciones van a haber glándulas en la submucosa. La capa muscular también la denominamos muscular externa. Recuerden que la capa muscular, ¿cómo está compuesta? Músculo liso, una circular interna y una longitudinal externa. La capa adventicio serosa, ¿cuál era la diferencia? Depende de la secreción. Que era el peritoneo. Cuando presentaba mesotelio se le denominaba serosa. Cuando no presentaba mesotelio se le denominaba adventicia.
Por ejemplo, el estómago, la cara anterior presenta serosa y la cara posterior presenta adventicia. En el intestino delgado, el duodeno tiene adventicia, el yeyuno, el ilion presenta seroso, que es el peritoneo. En el caso del intestino grueso, el colon ascendente, el colon descendente, sigmoides, presenta serosa y solamente el colon transverso presenta adventicia. ¿Qué pasó acá? ¿Y se ve diferente la serosa de la adventicia o solo es el nombre? La serosa, acuerda que nada más el único que tiene de más es el mesotelio, que es el epitelio plano simple. Ah, ok. Ahorita vemos algunas imágenes para que vean la diferencia. Bueno, hablemos del esófago. El esófago, ¿qué función tenía el esófago? Era un conducto. Produce el bolo alimentario. ¿Vale? Hablando de la mucosa del esófago, presenta un epitelio plano estratificado. Además, puede presentar pliegues en la propia mucosa. La luz es una luz colapsada. ¿Vale? ¿Tocar? Sí. Habla. Estoy buscando una chica, son de primer semestre. Sí. Bueno, las menciono rápidamente. Rodríguez Ramírez Alma, se encuentra aquí. Sí, puedes revisar esto. Fernández Ramírez Rojas Reina. Fernández. Velázquez Cruz. Y Coronado Noemí. No. Y Rangel Soto y Martínez Ortiz. Los demás no se encuentran aquí. ¿Es para control escolar? No, es lo del deporte, de promoción deportiva. Se les dio mal un número para la carrera. Ah, Se lo están restaurando, ¿vale? ¿Se me los permite? Bueno, entonces, en el caso de la luz, recuerden que es una luz colapsada. ¿Sale? Van a haber glándulas en la mucosa, pero en el tercio inferior, y estas glándulas del tercio inferior van a producir moco, que se les denominan así glándulas esofágicas cardiales. La lámina propia está compuesta por tejido conjuntivo difuso y algunos nódulos linfáticos. Y la muscular de la mucosa está compuesta por músculo liso en una orientación longitudinal, y esta también la podemos denominar como una muscular interna. La capa submucosa está compuesta por tejido conjuntivo denso irregular, y recuerden que aquí en el esófago podemos presentar glándulas, y a estas las vamos a denominar glándulas esofágicas propiamente dicho. Además, en la submucosa es donde se van a encontrar los plexos submucosos de Meissner. ¿Se acuerdan qué eran los plexos? Conjunto de somas del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, estos plexos van a inervar a toda la mucosa. La capa muscular, recuerden que esta capa muscular también la denominamos como muscular externa. El tercio superior está compuesta por músculo estriado, que está inervado por las neuronas motoras somáticas. El tercio inferior está formado por músculo liso, inervado por las neuronas motoras viscerales, mientras que el tercio medio está formado por músculo liso y músculo estriado. Bueno, esta se va a dividir en una muscular externa, circular, y en una muscular externa, longitudinal. Entre ambas capas va a presentar un plexo que se le denomina plexo mientérico de Habermas. Este plexo es el que va a inervar a toda esta capa muscular. Van a haber engrosamientos que van a formar a los esfínteres. Es decir, en el tercio superior tenemos al esfínter esofágico superior y en el tercio inferior al esfínter esofágico inferior. El músculo estriado está inervado por las neuronas motoras somáticas que derivan del nervio vago o del décimo par craneal, mientras que el músculo liso está inervado por las neuronas motoras viscerales que también derivan del décimo par craneal. Paso 3. Bueno, ven aquí. En este caso lo que estamos observando en la imagen corresponde a un corte transversal del esófago. Vean la luz del esófago. La luz es una luz colapsada. Si recuerdan, habíamos dicho, como es parte del tubo digestivo, presenta una mucosa, submucosa, muscular, y en el caso del esófago presenta adventicia.
como que... Ven aquí, en este caso tenemos un acercamiento de este mismo esófago. Esto que está aquí arriba, ¿qué creen que sea? El epitelio, membrana basal, lámina propia y la muscular de la mucosa, que también la denominamos muscular interna. Todos estos elementos comprenden a la capa mucosa. ¿Sale? Sí, dime. ¿Por qué se le llama en sí muscular de la mucosa? Bueno, o sea, ya sé que está en la parte, en la zona de la mucosa, pero ¿por qué es muscular? Se llama muscular de la mucosa porque está muy cercana propiamente al epitelio. Ajá. Pero sí tiene músculo. Pero, ajá. Es músculo. O sea, de hecho, la muscular de la mucosa es músculo, pero músculo liso. ¿Sabes? De ahí el nombre de muscular de la mucosa, porque está cercano al epitelio y aparte es músculo liso. Doc, ¿qué son las bolitas ahí que está arribita del tejido conjuntivo laxo regular? De aquí hacia arriba es la mucosa. De aquí hacia abajo, ¿qué será? La submucosa. ¿Qué era la submucosa? El Tejido conjuntivo denso. regular. Ahora, esta es una glándula que se encuentra en la submucosa. ¿Qué nombre recibe esta glándula? Esofágica propiamente dicha. ¿Sale? ¿Qué función tendría esta glándula? Secretar mucina para la formación de moco. ¿Sale? El moco es producida por esta glándula y también por las glándulas capilares esofágicas que se encuentran en el tercio inferior. ¿Y para qué tendrá moco el esófago? Para lubricar. Para que el bolo alimentario pueda descender más rápidamente. También pues, tendría función de protección en el caso de los jugos gástricos cuando hay un reflujo. También, pero de hecho el reflujo no debe haber. O sea, la protección que presenta es precisamente por el epitelio. Al ser estratificado presenta una protección. Pero la protección igual se la pueden dar los esfínteres, ¿no? Se cierran El automáticamente. esfínter tiene que estar siempre cerrado, aunque hay patologías que pueden favorecer a la apertura. Ok. Ahorita los vemos. Ok, vale. Bueno, ven aquí, en este caso, en la imagen anterior era un esófago con tricrómico de Maso. En este caso tenemos un esófago con una fisiopitera H. ¿Esto qué sería? Epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Plano estratificado. Esta línea, la membrana basal, lámina propia y la muscular de la mucosa. Estos cuatro elementos comprenden a la capa mucosa. Y de aquí hacia la izquierda, hacia la derecha, aquí vemos una porción de la submucosa. ¿Qué pasó acá? Y esto... esto de aquí... Es el límite, ¿no? De las Este pertenece todavía a la capa No, mucosa. esa cosa. Este pequeño conducto, este pertenece propiamente igual a una porción de la glándula. Ah, ok, entonces esa parte de ahí ya sería submucosa. De aquí hacia acá, submucosa. Entonces, por su luz es exócrino, ¿no? Bueno, secreta el moco para lubricar la... Sí, es una glándula exócrina. Ah, ok. Porque tiene que... Bueno, ven aquí en este caso es un acercamiento de esa mucosa. Aquí se ve mejor el epitelio, que es un epitelio plano estratificado, la membrana basal, lámina propia, y aquí vemos una porción de la muscular de la mucosa. Ven aquí otra vez es lo mismo, el epitelio, la membrana basal, lámina propia y muscular de la mucosa. Ven aquí otro tricómico de Maso, el epitelio, la membrana, la lámina propia, y aquí abajito vemos una porción de esa muscular de la mucosa. Bueno, ven aquí, ¿esto qué sería? Epitelio, Membrana basal. Bueno, membrana, lámina propia, muscular de la muscular de la mucosa. mucosa. Estas bolas que están aquí, ¿qué será? Glándulas. Una glándula. ¿Qué nombre recibe? Esofágica. Glándula La esofágica. propiamente dicha. ¿Dónde se localiza? En la submucosa. ¿Sale? ¿Esto qué será? Una luz, ¿no? Es un vaso. ¿Sale? Por el tamaño de sus paredes corresponde a una arteria. Esto que está aquí es la capa muscular, que es la muscular Del... externa, que tenemos una circular y después una longitudinal. ¿Qué pasó? ¿Es una vena entonces? ¿Arteria? Es una arteria. De hecho, todo esto que está aquí es músculo. Ah, Doc, ¿cómo diferenciamos la externa de la... bueno, la circular externa de la interna? Acuérdate que la externa corresponde propiamente a la capa de músculo más gruesa. Ah, ok, es la Y la interna es una capa de músculo más delgada. Aunque en el esófago, la interna, a pesar de que es delgada, no está tan delgada.
Bueno, Pero, Bueno, o a ver sea, aquí. En este caso, este es el epitelio, la membrana, lámina propia y la muscular, de la mucosa. muscular interna muscular de la mucosa. Una Esta sería glándula. también una glándula esofágica propiamente dicho, y aquí abajito vemos una porción de la Muscular capa externa. muscular o muscular externa. eso está en la mucosa. Ven, aquí es un acercamiento de la glándula. La muscular es La glándula igual La presenta muscular células externa mucosas está y en células la serosas. muscular externa. Aquí vemos La una porción de esa muscular capa está en la muscular mucosa. de la mucosa. Ven aquí otra vez. El epitelio, la membrana, la lámina propia, la muscular de la mucosa y la submucosa. Ven aquí, en este caso es un acercamiento del epitelio. ¿Cómo se ve este epitelio que está aquí? Nada estratificado, sí. Se ve raro, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo debería de estar? Plano. Plano, estratificado. Aquí las células se ven aplanadas. No se ven aplanadas. ¿Qué nombre recibe cuando una célula ya no tiene la misma morfología o cambia de forma? Transición. Ya lo habíamos visto. Sí. Rarita. No es transición, ¿verdad? No. Porque eso se Los distingue. epitelios transicionales es cuando cambia de uno a otro. Se distingue, ¿no? Pero es de un segmento a otro cambio. Ah, ok. Ay. Ándale, es una displasia. Ah, Bueno, primero se llama metaplasia. La metaplasia es cuando hay un cambio en la morfología. ¿Sabes? Displasia es del lugar, ¿no? ¿Eh? Displasia es del lugar. Displasia es que después migra a otro sitio. La metaplasia es cuando solamente cambia de morfología. ¿Sale? Entonces, yo sé que la célula tiene que estar aplanada, pero al ya no estar aplanada y están en otra morfología, a eso se le denomina metaplasia. ¿Sale? Ahora, si se fijan cómo se ven los núcleos, muy Grandotes. se ven grandotes y aparte tienen contornos irregulares. Cuando vimos núcleo, yo les había dicho, cuando hay una malformación en los núcleos, nos habla de propiamente el metabolismo celular. En este caso, los núcleos están en cariorrexis, ¿sale? Y eso habla de una disfunción. Estas metaplasias pueden causar displasias y esas displasias pueden causar adenocarcinomas, ¿sale? Y ese adenocarcinoma ya es totalmente un cáncer. ¿Quiere El decir que eso es una adenocarcinoma es mutación? cuando hay un crecimiento anormal. Doc, ¿quiere decir que eso es una mutación y por lo tanto va a tener cáncer ese paciente? Una mutación es un crecimiento anormal. Ah, bueno, displasia. Ah, no, Es un crecimiento anormal. Ah, ok. Ahora, ¿quién controla el crecimiento de las células? Las células Es basales. No, ¿No? el núcleo, ¿no? el núcleo, pero ¿qué porción del núcleo? El nucleolo, nucleolo. sí. Habíamos dicho que el nucleolo es el que controla propiamente la división celular. Por lo tanto, hay una disfunción en el nucleolo y eso hace que haya una alteración en su morfología y crecimiento. Y entre más cambios haya, puede producir ese crecimiento exagerado. ¿Qué pasó acá? O sea, pero entonces eso es como una fragmentación del núcleo. Fragmentación. Porque eso es cariorrexis. Ajá. Ah, ok. De hecho, por eso está el Se núcleo ve con como contornos así. irregulares. Mm. O sea, no están redonditos. Eso hace que se vaya a fragmentar, por eso están en cariorrexis. Ok. Bueno, ven aquí, otra vez, esta es la glándula Esofágica propiamente dicha. o esofágica propiamente dicha, que se localiza en la submucosa. Submucosa. Ven, aquí vemos una porción del epitelio. Esta es la lámina propia. ¿Qué células van a ver en la lámina propia? Fibroblastos, puede ser. Todas las células del tejido conjuntivo. Fibroblastos, mastocitos, macrófagos, macrófagos. Recuerden que la lámina propia es tejido conjuntivo Laxo. laxo, ¿vale? Donde había muchas células. Ahora ven aquí, ¿esto qué sería? Es muscular externo. ¿Qué tipo de músculo? Liso. ¿Liso? ¿Es estriado? No, es estriado. ¿Tiene- Es estriado. Ah, Tiene sí, estriado. estriado. Ese sí es liso. Ese ya lo había Ese sí es pasado, liso, ¿no? ¿no? ¿Esta? Creo que sí. Ese sí es liso, ¿no? ¿Tercio superior? No. No, en el tercio medio porque hay ambos tipos. Ándale. Bueno, ven aquí. De este lado tenemos músculo liso y de este lado tenemos músculo estriado. Yo les había dicho que en la capa muscular o muscular externa, el tercio superior solamente tiene músculo estriado. El tercio inferior solamente músculo liso. Pero el tercio medio tiene los dos, tanto músculo liso como músculo estriado. Entonces, por esto yo puedo afirmar que estamos en un corte a nivel del tercio medio en la capa muscular externa.
aquí, otra vez, es lo mismo. Aquí abajito tenemos músculo estriado y aquí arribita tenemos músculo liso, que corresponde a esa capa muscular externa en su tercio medio. Ven aquí, esta es una imagen panorámica de esa capa muscular. Recuerden que presenta una circular interna y otra longitudinal externa. Sí, dime, Karen. ¿Y ahí cuál es la circular y cuál es la longitudinal? Bueno, aquí abajito estaba la submucosa. La primera que se encuentra es la circular y después se encuentra la longitudinal. O sea, pero así no podría... No, así distinguirlas no. Hay que distinguir la adventicia y la submucosa para saber cuál es la circular y cuál es la longitudinal. Ah, ok. Bueno, ven aquí, en este caso, otra vez, este es el epitelio, esto es la lámina propia y la muscular de la mucosa. Vean aquí, en esta lámina propia, esto que está aquí es un nódulo linfático. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que pueden haber nódulos linfáticos solitarios distribuidos en la lámina propia? Recuerden que los nódulos están compuestos por linfocitos. Ven aquí otra vez lo mismo, el epitelio, la membrana, lámina propia, muscular de la mucosa y la submucosa. Ven aquí en este caso tenemos un corte transversal del esófago en un medio. Ven aquí la luz, recuerden que es una luz colapsada, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. De la muscular tenemos primero una circular, central y longitudinal, denominada circular interna y longitudinal externa. Como ven aquí, otra vez, ¿esto qué es? Epitelio. Esto, Muscular de la mucosa. ¿Cómo está compuesta la muscular de la mucosa? Por una capa de Músculo liso. Con músculo liso. Es así, ahí en todos los tercios es músculo liso la muscular de la mucosa. ¿Esto qué sería? La glándula La esofágica glándula propiamente dicha. esofágica propiamente dicha, que se localiza sobre la submucosa. submucosa. Bueno, entonces habíamos dicho que van a haber engrosamientos de la capa circular que van a formar a los esfínteres. En el esófago tenemos al esfínter esofágico superior y al esfínter esofágico inferior. Solamente recuerden que en el tercio inferior, en esta misma mucosa, van a haber glándulas, que son las glándulas cardiales esofágicas. Ven aquí otra vez una imagen panorámica del esófago. Todo esto es la mucosa, submucosa, la muscular y la adventicia. De hecho, aquí se ve algo. ¿Qué sería eso? Glándula. Es la glándula esofágica propiamente dicha. ¿Esta cuál sería? Sería la circular y esta La longitudinal. longitudinal. Entre la circular y la longitudinal, aquí en medio tenemos a los plexos de Habermas, que sirven para la inervación de este músculo. Ahora ven aquí, les presento, estas son las glándulas cardiales esofágicas o esofágicas cardiales. Y se llaman cardiales porque se localizan propiamente cercanas al cardias. Esto es la invaginación que produce la glándula cardial, que también tiene funciones de producción de mucina para la formación de moco. Bueno, hay una correlación clínica que es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es el paso del contenido del estómago hacia el esófago. Esto produce una alteración por la relajación del esfínter esofágico inferior. Produce una irritación de la mucosa esofágica y los síntomas se caracterizan por una sensación de ardor retroesternal, postprandial y que empeora al acostarse. Su tratamiento del reflujo incluye los cambios del estilo de vida y también los medicamentos inhibidores de la acidez gástrica. Entonces, ¿qué sería el reflujo? Reflujo gastroesofágico. ¿Es el retorno de qué? El retorno del contenido alimentario del estómago hacia el esófago. ¿Vale? Entonces, cuando comemos, todo el alimento llega hasta el esófago, hasta el estómago. Y ya cuando terminamos de comer, se cierra el esfínter pilórico y se cierra el esfínter esofágico inferior. ¿Qué pasa si el esfínter no se cierra? Se queda abierto y eso hace que regrese el contenido alimentario. Pero recuerden cuál era la función del estómago. Secretar jugos gástricos. ¿Sale?
¿Cómo está ese jugo gástrico? Muy ácido. ¿Y qué pasa si se regresa? Se quema, se erosiona toda esa mucosa del esófago. El problema no es que se erosione, el problema es que si es constante, esa constancia puede producir, primero, una metaplasia. Esto puede después pasar a una displasia y a un carcinoma. Por lo tanto, es un predictor propiamente para el desarrollo de cáncer. Ahora, ¿qué te favorece o qué produce ese reflujo? Irritación de la mucosa. Una, que se abra, ¿no? Porque ese es el mecanismo. ¿Pero por qué se abre? Por comer Mal mucho. funcionamiento del Por- músculo de esa ¿El zona. músculo? ¿Y por qué mal? ¿Por qué disfunciona? Por la falta de componentes con los... No es genético, porque por eso yo lo tengo desde bebé. No es como. O sea, comer mucho también, ¿no? Bueno, más bien, cualquier cosa que haga que aumente la presión intraabdominal hace que el esfínter se abra. Algo como. Por ejemplo, cuando comes demasiado, obviamente aumenta la presión intraabdominal y eso hace que se vence el esfínter. ¿Vale? Entonces, sí, está bien. Entonces, el comer demasiado, pero bueno, no es el comer demasiado, más bien el comer demasiado te va a producir aumento de la presión intraabdominal y eso hace que propiamente se rompa ese esfínter, o mejor dicho, que se abra ese Oiga, esfínter. y el coloquial empacho que le dicen, bueno, como en esa parte. ¿Cómo qué? El coloquial empacho que le dicen, ¿cómo ocurre en esa parte? El empacho. Pues el empacho es que no hay una digestión adecuada. Pero eso es diferente. Bueno, eso no es Sí, no, reflujo. tiene nada que ver. Es que el empacho es por una disfunción en la motilidad gástrica. Ujú. O sea, no hay una buena motilidad O y sea, por más eso abajo. tienen eso. Pero no es nada que ver con eso. Ahora, por ejemplo, es como ustedes, ¿no? Ahorita están en ayuno, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegan a su casa? ¿Cómo? Se atascan. Y después. Y después de que se atascan, Lloro. se acuestan, ¿no? Se acuestan a dormir. Me cuesta Entonces, llorar. ¿son malos las siestas? No son malas, pero tienen que durar máximo 20 minutos. Entonces, pero generalmente no duran 20 minutos, se duermen 2, 3 horas. Si estás en decúbito dorsal, eso favorece a que haya más retorno, que haya reflujo gastroesofágico. ¿Sale? ¿Qué otra cosa puede aumentar la presión intraabdominal? Que comas demasiado. Las grasas. ¿Las qué? ¿Grasas? Las grasas. ¿Por qué? Bueno, es que le digo que yo tengo eso, pero desde bebé y a mí siempre me estuvieron diciendo, por decir, yo si ceno chile o mucha grasa no puedo dormir. Ah, Pero es porque estás dormida boca abajo, ¿no? No, arriba me posición. No. ¿Lo pico? Es que, por ejemplo, cuando comes comidas copiosas, secretas más jugos gástricos. Y al secretar más jugos gástricos, se llena más el estómago. ¿Vale? O sea, la grasa tal cual no te va a producir, sino más bien que al comer estos alimentos copiosos, obviamente hay una mayor secreción de jugos gástricos. ¿Y qué es copioso? Pues comidas que tengan abundantes lípidos o proteínas. Y por ejemplo, el comer cosas muy picantes también afecta, ¿no? Eso no. Ahora, por ejemplo, ¿qué otra cosa puede aumentar la presión intraabdominal? La obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de reflujo gastroesofágico. En el caso de los recién nacidos, ¿Los qué? recién nacidos, Los recién nacidos es porque, bueno, ellos generalmente luego desarrollan hernias, que se llama hernia hiatal. ¿Qué es una hernia? La hernia es cuando un tejido pasa a otro sitio, a una cavidad donde no está. Entonces es una hernia hiatal. De hecho, el esfínter esofágico inferior tiene como soporte el diafragma. Entonces, cuando se hernia, pasa el tejido ya sea a la cavidad torácica o al abdominal, pierde ese soporte. Y al perder ese soporte, el esfínter ya no cierra igual. ¿Vale? O sea, muy probablemente, si hay algo a nivel desde recién nacido, es porque hay hernias, o puede ser porque hay una hernia. ¿Vale? ¿Se pueden extraer quirúrgicamente? Bueno, no se extrae. De hecho, hay algo que se llama funduplicatura. La funduplicatura nada más les hacen como un rollo alrededor para que tenga un soporte. Pero no es 100% correctivo. digo, porque a mí me lo iban a hacer, pero era muy riesgoso. Sí se puede hacer. De hecho, es recomendable que lo hagan. Porque precisamente el problema es el reflujo. ¿Sale? O sea, el reflujo constante va a hacer que cambie el epitelio. Y ese cambio de epitelio te puede llevar a una metaplasia y a una displasia. ¿Sale? Pero en ellos también entra eso de que, por ejemplo, les dieron mucha lechita. ¿Les dijeron qué? Mucha lechita. Y como el esfínter inmaduro, El esfínter inmaduro. tampoco. Pues es que
que no es que esté inmaduro. O sea, la maduración, prácticamente el desarrollo de los tejidos es desde las primeras 2 semanas. Entonces, el problema es precisamente que muchas veces este esfínter no se queda aquí en el diafragma, sino asciende o desciende. Después van a ver en embriología que todo el tubo digestivo migra a ciertos órganos y en ese proceso de migración pueden haber esas alteraciones. Por ejemplo, otro factor de riesgo muy importante para el reflujo es el embarazo. Muchas mamás durante el embarazo, o la mayoría, el 99%, tienen reflujo. ¿Por qué? Porque el maldito monstruo al crecer comprime el estómago y al comprimir el estómago aumenta la presión intraabdominal y eso favorece propiamente al reflujo gastroesofágico. El problema es que ese aumento de presión también hace que se pueda herniar y al herniarse, pues obviamente va a producir reflujo. ¿Vale? Pues pregúntales a su mamá si tienen reflujo y muy probablemente tengan reflujo. O sea, Y es lo mismo de, bueno, eso de reflujo gastroesofágico, cuando así comes mucho y sientes aquí extraño, o sea, como que te arde. La gente le dice agruras. Sí, era eso, estaba buscando esa palabra, Sí, pero... sí. En la manifestación clínica se llama pirosis. ¿Y por qué se siente aquí arriba? Por eso, porque irrita todo O sea, ¿es de que sube hasta acá? ¿Neta? ¿Y por qué solo se siente aquí arriba y no aquí? Porque acá, bueno, de hecho muchas veces se confunde ese tipo de dolor. Se confunde el dolor retroesofágico con dolor precordial. De hecho, cuando hay dolor precordial hay que descartar reflujo gastroesofágico. Y viceversa, cuando hay reflujo gastroesofágico hay que descartar patología cardíaca. Por la localización. De hecho, la inervación de la mucosa, como es un sistema nervioso autónomo, recuerda que el sistema nervioso autónomo está inervado por el vago. Y el vago recorre todo el esófago. O sea, El trayecto del esófago. Por eso se puede sentir hasta arriba. Por porque la esté inervación. sucediendo aquí. Después lo van a ver en anatomía cómo recorre el nervio vago todas esas vísceras. Por eso es importante que aprendan bien anatomía. Entonces, hay fisiología. Pero bueno, cualquier cosa que haga que aumente la presión intraabdominal te puede favorecer al reflujo gastroesofágico. Oigan, bueno, antes de la pandemia, hace como 3 años, veía un video donde, bueno, según estaba en prueba prototipó, era una píldora que se la comían literal se la comían las personas, pero llegaba al estómago y ahí esa píldora literal se inflaba, ¿no? Pero dicen que ayudaba a que, o sea, no comiéramos en exceso. ¿Qué tan seguro es eso, María? Es un valor. un valor. ¿Y qué tan seguro es eso? Bueno, no, pero no produce. O sea, lo único que hace el balón es de que te llenes más rápido. O sea, acuérdate que cuando te llenas rápido, se estimulan las neuroendocrinas para secretar otras hormonas y nivelan el hambre. ¿Vale? O sea, sí es seguro. Pero como hace presión, bueno, no hace presión, o sí, adentro. Bueno, el problema es que si comes de más, vas a aumentar la presión intraabdominal. Pero si no genera reflujo. Y ese aumento sí te Tomando puede suficiente. generar reflujo. Ah, Es que, por ejemplo, hay gente que han escuchado, es que la gente tiene muy malos hábitos alimentarios. Comen y luego dicen, ay, es que todavía tengo un huequito, ¿no? O sea, no mames. Eso va a producir que aumente la presión intraabdominal y que tenga reflujo. Pues es que nada más hasta que haya saciedad. ¿Y si está bien cuando se toma, no sé, el salvivas picot? Es que el sal de uvas tiene bicarbonato. El bicarbonato tiene un pH básico, neutraliza el ácido. ¿Y el omeprazol? El omeprazol inhibe la secreción de ácido gástrico. Ahorita vemos eso porque hay que verlo en parietales. Profe, y entonces con el eje siempre se tiene que tomar antiácidos toda la vida. Es que va a depender. O sea, si es un reflujo, entre más constante sea el reflujo, lo más probable es que esté herniado. Y si está herniado, hay que valorar si es quirúrgico o no es quirúrgico. Aunque si es quirúrgico, la cirugía no te corrige el 100% del reflujo, pero sí disminuye. Entonces, hay personas que sí se les puede dar los inhibidores de la acidez gástrica, pero obviamente por tiempo prolongado, como todo fármaco, puede tener complicaciones. O sea, sí se puede dar para mucho tiempo, pero hay que valorar, ¿sabes? Si sí lo requiere o no lo requiere. O cambiar por diferentes tipos de inhibidores, porque cada fármaco tiene como que efectos secundarios diferentes. Pero sí se puede dar, pero con cierta restricción. Y si eres bulímico y vomitas diario, ¿el esfínter igual se puede herniar? Se vence. ¿Y es lo mismo el reflujo que el vómito?
vómito es por una contracción que producen los músculos abdominales. Pero el contenido que sale. Por eso, al comprimirlo, aumentas la presión. Y al aumentar la presión, vences el esfínter. Y por eso Bueno, hay la expulsión de no es flujo. lo mismo, pero provocan el mismo daño. De hecho, cada vez, o sea, si es poquito las veces, no hay tanto problema porque acuérdense que la mucosa secreta moco y tiene un epitelio. Pero el problema es cuando es constante. Por eso las constante. anémicas o bulímicas desarrollan cáncer, ¿no? Desarrollan esto, que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una patología adquirida producto del reflujo gastroesofágico crónico. Es provocado por una lesión en la mucosa esofágica normal y esta se ve reemplazada por una mucosa metaplásica. Que es metaplásica cuando cambia de forma. Esta metaplasia es un factor de riesgo para el desarrollo de adenocarcinoma. Y ya habíamos dicho que es un adenocarcinoma, un crecimiento anormal y sin control de las células que se encuentran propiamente en el epitelio. ¿Y eso Entonces, lleva cáncer? ¿Y eso ¿cómo? lleva cáncer? Eso es cáncer. El adenocarcinoma es un cáncer. Aunque el cáncer es como que un término generalizado, ¿vale? El término médico se le denomina adenocarcinoma. ¿Vale? Ver aquí, esta es una endoscopía. Esto que está aquí es una mucosa normal. ¿Vale? Las mucosas siempre se van a hacer rositas. Esta que está aquí es una mucosa de un esófago de barro. Eso es producto de la erosión constante que produce. El esófago de Barrett es propiamente la metaplasia. Hace ratito que les mostraba la imagen de las células que se veían feas. Esa era una metaplasia, era de esto, de un esófago de Barrett. Eso va a producir que vaya a cambiar y que produzca el adenocarcinoma, que lo denominan como cáncer. ¿Hay sangrado en esa zona? Ujú. Primero es dolor y aparte puede haber sangrado, aunque el sangrado no sale. Son microsangrados y después se van a ver como hay un signo clínico que se llama melena, que es sangre digerida. Entonces, cuando ya el sangrado es constante o muy abundante, sí se pueden ver como melena. De hecho, por ejemplo, cuando es pequeño se puede hacer un estudio que se llama sangrocutenesis, ¿vale? Que son microsangrados que se pueden observar, pero sí causa sangrado. Bueno, a ver, aquí en este caso lo que vemos aquí en la imagen corresponde a un corte de un esófago, ¿sale? Ven aquí, este es el epitelio, la submucosa, la muscular y la adventicia. Ven aquí es un acercamiento. De hecho, este esófago no es de un ser humano, porque esto que está aquí en el borde es queratina. Los seres humanos no tenemos queratina. Muy probablemente sea de un ratón o de un conejo, ¿vale? Porque acuérdense que estos animales comen hierbas, las hierbas son celulosa, y la celulosa hace que haya una mayor erosión. Entonces el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. Profesor, Sí. ¿en la adventicia qué podemos encontrar? Perdón. Tejido conjuntivo, solamente tejido conjuntivo. ¿De qué tipo? Denso regular. ¿Vale? Entonces, la histología, bueno, en este caso de la parábola digestiva de ese ratón conejo es igual que el del ser humano. Hablando de esófagos, sí tienen los mismos elementos. Pero así Solamente que el esófago, el epitelio tiene queratina. ¿Y por qué en ese sí se podía ver como la capa circular? O sea, bueno, ahí sí se veía como diferente. Más organizado. Ajá. sí. O sea, esa sí es la circular y la otra es la longitudinal, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces también tiene que ver la técnica con la que se toma. Entonces, la mayoría de los tejidos luego los tomamos de enfermos y por eso ya no tienen como que las características estructurales. O sea, esa está bien. Esa sí. Es de un Conejito. sano, ándale. Pero lo mataron para la muestra. Bueno, ahora vamos a hablar del estómago. Recuerden que el estómago es una porción dilatada del tubo digestivo. ¿Qué función tiene el estómago? Secretar jugos gástricos. Desde el punto de vista anatómico, el estómago se divide en cardias, fondo gástrico, cuerpo gástrico, antro pilórico y píloro. La primera porción se le denomina cardias. Esto se le denomina fondo gástrico. Todo esto se le denomina cuerpo gástrico, antro pilórico y el píloro. ¿Sale? Desde el punto de vista histológico, el estómago, y
mejor dicho, la mucosa, presenta 3 tipos de glándulas. Glándulas cardiales, glándulas gástricas y glándulas pilóricas. ¿Por qué se llamarán glándulas cardiales? Porque están en el cardio. Glándulas pilóricas, porque se encuentran en el píloro y en el antro pilórico. Y las glándulas gástricas son las que se encuentran en todo el cuerpo y en el fondo gástrico. En la superficie interna, macroscópicamente van a haber pliegues longitudinales, que las vamos a denominar como rugosidades o rugares. Entre esas rugas van a haber surcos o hendiduras irregulares, que las vamos a denominar como regiones mamiladas o mamilones. ¿Para qué servirán esas rugas o rugares? Porque nosotros Para- las glándulas. No, era para expandir también, ¿no? Ándale, para que el estómago se pueda hacer más grande, ¿sale? Y eso aumente propiamente el volumen del contenido alimentario, ¿sale? Por ejemplo, hay algo que les hacen en la cirugía bariátrica, que es la manga gástrica, ¿sale? Los que son obesos, se les pueden hacer manga gástrica. ¿Qué les hacen en la manga gástrica? Les recortan la mitad del estómago. O sea, literal queda como una manga, ¿sale? Y eso reduce el volumen, y al reducir el volumen comen menos. Sin embargo, la mayoría de ellos vuelven a distender otra vez el estómago. Se vuelve a hacer otra vez grande. Entonces, ¿se puede regenerar? Acuérdense que son epitelios. Y al ser epitelios se pueden renovar otra vez. Entonces, solamente el 10% de las cirugías bariátricas tienen éxito. Que ya no vuelven a comer o ya no tienen. En el caso... ¿Se regenera o se estira? Pues más bien al distenderse hace que el tejido empiece a formar más. ¿Y se puede romper? ¿O no? Se puede romper, sí, como cualquier otro tejido se puede distender. O sea, pero así de que... Pero se puede romper en el postquirúrgico. O sea, ya después de mucho tiempo ya no se rompe. Pero entonces... ¿Cómo? Entonces lo que pasa es el crecimiento porque comen más, ¿no? Porque se extiende por la Pues estas personas tragan todo el día. Yo. Entonces, por ejemplo, eso hace que se distienda y que aumente sus paredes. Y al aumentar las paredes, aumenta el volumen. Y siguen comiendo más. En el caso, bueno, el epitelio se puede decir que es compatible con la mayoría de los tejidos que tenemos, porque la mayoría bueno, debajo del epitelio tenemos varios tejidos más. Se puede decir que de esta forma el epitelio es compatible con muchos tejidos. Es probable que cuando querramos hacer, no sé, como que querramos reemplazar un tejido, nos podamos apoyar del epitelio. No, acuérdate que todas las células están en constante renovación, Ajá, excepto neuronas, neuronas. músculo cardíaco y hepatocitos. Ujú. Todas las demás tejidos están en constante renovación. Nacen, crecen, no se reproducen, más bien se duplican y mueren. Todas las células, ¿sale? Ahora, estas células, o sea, de todos los tejidos, lo malo es que muchas veces dentro de ese proceso de replicación se altera ese proceso de replicación. Y cuando hay esa alteración es cuando se producen las metaplasias, las displasias y los carcinomas o adenocarcinomas, ¿sale? Entonces, tomar tejido de aquí para hacer otro tipo, pues, no va a ser compatible. Porque acuérdate que cada tejido tiene su función específica de acuerdo a la función que tenga el órgano. Lo rechazaría, ¿no? Pues no es que lo rechace, porque como no pertenece al tejido, No sería Solo no eliminado. cumple la función, no ¿no? va a cumplir la función, si se va a morir. Mm. Al menos que sea del mismo aparato, ¿no? ¿O no? Porque luego, bueno, los aparatos son los que tienen las mismas funciones, entonces podría ser como... No, los sistemas son los que tienen las mismas funciones, entonces podría ser como que algo así. No. Miren, por ejemplo, ahorita que hablábamos del esófago de Barrett, cuando ya hay cáncer esofágico, lo único que se les puede hacer es quitarles un pedazo de intestino y trasplantarlo en el esófago. El pedo del intestino que no tiene el mismo epitelio, y que obviamente va a tener la misma erosión. O sea, sí lo puedes trasplantar en otro sitio, pero como no tiene la misma estructura, no va a funcionar o no va a tener la misma Es que cada función. epitelio es puede ser. especializado por su área, ¿no? Cada epitelio es especializado por su área, ¿no? Pues, para lo que va a funcionar.
Entonces, por ejemplo, en el caso de cuando ya hay cáncer esofágico, pues sí, se les tiene que quitar el esófago, ¿vale? Y lo único que se le puede hacer es quitarles un pedazo de intestino y ponerlo en el esófago. Pero obviamente van a tener otras complicaciones porque no es el mismo tejido. Que no se comparte. Por la estructura no es el mismo tejido. Y por eso en la piel sí te pueden poner un Y el de otro lado, sí, porque tiene la misma organización, la misma función. De hecho, por ejemplo, hay unas ventosas que hacen que crezca la piel para que lo puedas trasplantar en los sitios. Profe, pero en sí, ¿qué es lo que evita que una neurona se pueda duplicar? Es que tienen energía externa, ¿no? Es desde el núcleo, desde su forma. Es que, bueno, eso es parte del ciclo de división celular. El ciclo de división celular lleva como etapas, ¿sabes? Y hay las neuronas, cardiocitos y hepatocitos, se quedan en esa etapa, o la G0, en donde no puede haber ese desarrollo de duplicación de la célula. Pero viene desde el Y eso núcleo. lo activa propiamente el núcleo y el núcleo. Y no hay forma de que podamos extraer el núcleo de alguna otra célula que sí se pueda replicar y colocarla en este lugar, igual como que quitándole y poniéndole estructuras para hacerlo compatible. Es muy complicado. Recuerden que muchas de las funciones, es como por ejemplo, ¿te acuerdas que ahorita en su momento decíamos, hay factor de crecimiento, no sé qué, factor, o sea, sabemos que existen, ¿sabes? Pero nunca se han aislado para saber que realmente realizan eso. De hecho, para que pase algo, para que pueda realizar algo, necesita de muchos estímulos, tanto estímulos internos como estímulos externos. En el caso del nucleolo, para que se active, necesita información del núcleo y necesita información también de otras señales neuronales para que se pueda realizar. Necesitaría Pero entonces no pegarla se sabe. mucho para ver qué Bueno, de hecho, pues, habría que buscar qué hay en la biología celular que haya relacionado con esto. O sea, yo creo que esto que estás pensando, a lo mejor alguien ya también lo pensó, pero habría que ver qué es lo que se ha hecho y si ha funcionado. Me voy a contar con ese alguien. El problema del nucleolo, que es una madrecita pequeñita, y no sabemos. Pero sí se puede extraer como cuando lo hacen con lo que es el in vitro, ¿no? Pero no me invita puede ser. Ya tengo tema para ti. O sea, se pueden desarrollar muchísimas cosas. Oye. Es que lo puedes dirigir para muchas cosas. O sea, el mismo tema lo puedes dirigir para muchas cosas. Entonces se podría buscar. O sea, ¿qué es lo que interfiere ahí? Bueno, hablamos de la mucosa del estómago. La mucosa del estómago está revestida por un epitelio cilíndrico simple, que si recuerdan también lo denominamos columnar. Las células que se encuentran aquí las vamos a denominar como células mucosas. Estas células se caracterizan porque su polo apical presentan una dilatación que está llena de gránulos de mucina o mucinógenos. Estas células mucosas son estimuladas por las prostaglandinas E2 para la producción propiamente de la mucina. El tiempo de renovación de estas células es aproximadamente de 3 a 5 días. La superficie de estas van a presentar orificios denominadas fositas gástricas o foviolas. Ven aquí, esta es una endoscopía, ¿vale? ¿Se acuerdan que estos pliegues longitudinales se denominaban arrugas gástricas o rugaes? Decíamos que entre estos surcos van a haber pequeñas dilataciones que los denominamos regiones mamiladas o mamilones. Eso produce que el estómago se pueda distender todavía más. Ahora ven aquí, en este caso tenemos un MEF de la superficie del estómago. Estas bolitas que vemos aquí corresponden al epitelio. ¿Qué nombre reciben esas células? Mucosa. Células mucosas. Todas estas que vemos aquí son células mucosas. En la superficie del estómago vamos a tener estas hendiduras que van a ser denominadas como fositas gástricas o foviolas. La fosita es donde desemboca la glándula gástrica. Por lo tanto, aquí es donde se secreta todo el contenido de la glándula gástrica. Ven aquí, ahora es lo mismo pero sin Photoshop, ¿sale? Es un microscopio electrónico de barrido de la superficie del estómago. Todas estas bolitas son células mucosas y esto que vemos aquí corresponden a esas fositas gástricas o foviolas. ¿Dónde se desemboca la qué? La glándula gástrica.
Ese es un acercamiento propiamente de la desembocadura de esta glándula, que la denominamos como foviola. ¿Y qué es ese o blanco que fosita tiene ahí? Recuerda que tienen carbohidratos de superficie que propiamente le van a dar especificidad. Son carbohidratos de superficie. Ah, sí, lo vi. Ahora ven aquí, en este caso tenemos un MEF con poco aumento de todas las capas que presenta el estómago. Ven aquí, tenemos las arrugas gástricas. Al igual que el resto del tubo digestivo, presenta una mucosa, una submucosa que es muy delgadita, una muscular que también es delgadita y una adventicia o serosa. Recuerden que el estómago puede tener adventicia o serosa. ¿Qué pasa? Esas arrugas, entonces, cuando el estómago se va llenando, Se aplanan. Sí. O sea, el estómago vacío se forman las arrugas. Cuando se llena la cámara gástrica, se distiende. ¿Y todas las demás capas hacen lo mismo? O sea, tienen esa capacidad como Se distiende. elasticidad. Se distiende. Entonces es más delgado el estómago que el esófago. En capas. Ajá, en capas. Bueno, más el tamaño bien, general de El músculo. no, lo que es más pequeño es propiamente la capa de músculo y lo que es más grande es la mucosa. O sea, porque en la mucosa es donde se van a encontrar las glándulas gástricas o funcionales. Pero ¿y eso? Y eso, ese espacio entre las crestas son los Los mamilones. mamilones, o regiones mamilares. Ok. Eso es como tubérculos. Bueno, ¿Cuál es? en anatomía, ¿no? Ah, son pequeñas dilataciones que se forman en el epitelio. ¿Cuáles son las secreciones de la glándula gástrica? Bueno, es que van a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, lipasa débil y factor intrínseco. Eso es lo que produce. Y hormonas, que ahorita las vamos a ver. Ah, ok. Bueno, ahora aquí, en este caso es lo mismo, pero ahora en un corte histológico. De aquí hacia acá es la mucosa, de aquí hacia acá es la submucosa, y aquí se ve una porción de la capa muscular. Al igual que la mucosa, corresponde al epitelio, las glándulas, una lámina propia que es muy delgada y una muscular de la mucosa que también es muy delgada. Ven aquí, este es un acercamiento de la mucosa. Este es el epitelio propiamente de esta capa mucosa, que decíamos que era un epitelio cilíndrico simple, ¿sale? O también denominado columnar. Las células que revestían a este epitelio las denominábamos como células mucosas, que decíamos que una característica de esta célula mucosa es que vean, en su polo apical presentan ese gránulo. ¿De qué está compuesto ese gránulo? De mucina, ¿sabe? Que son gránulos mucinógenos. Ahora ven aquí, esto que vemos aquí, esta hendidura corresponde a la fosita gástrica o foviola. Hace ratito lo veíamos en un MEF, ahorita estamos viendo esta fosita gástrica o foviola en un microscopio óptico. ¿Qué era esta foviola? ¿Dónde desembocaba qué? La glándula. Donde desembocaba la glándula gástrica. Ahora ven aquí, en este caso lo que estamos observando corresponde propiamente a estas células mucosas. Ven aquí, estas bolitas que se encuentran en el polo apical corresponden a esos gránulos mucinógenos. ¿Vale? Recuerden que el mucinógeno o la mucina sale y al mezclarse con agua va a formar el moco. ¿Vale? Para eso tiene estas células mucosas. Bueno, hay otra correlación clínico-médico que es la gastropatía por AINES. Los AINES alteran propiamente los factores defensivos de la mucosa a través de dos vías. Una por un efecto tóxico local, ácido dependiente, y otro por un efecto tóxico sistémico en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Las manifestaciones clínicas de estas van a ser anorexia, náuseas, dispepsia, dolor abdominal, flatulencias o diarrea. Bueno, ¿qué son los AINES? Los AINES es un conjunto de fármacos denominados antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, la aspirina, que es ácido acetilsalicílico, el paracetamol, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, todos estos fármacos son AINES. Ahora, de hecho ya lo habíamos mencionado, los AINES inhiben dos enzimas. Una es la ciclooxigenasa tipo 1 y otra es la ciclooxigenasa tipo 2. La ciclooxigenasa tipo 1 está relacionada con el dolor. Al inhibir esta enzima, se inhibe el dolor.
Pero en el caso de la ciclooxigenasa tipo 2, la ciclooxigenasa tipo 2 inhibe a las prostaglandinas E2. ¿Qué función tenían las prostaglandinas E2 en el estómago? Estimulaban a la célula mucosa para la formación de mucina. Y al formar mucina, se forma el moco. ¿Vale? ¿Y qué pasa si ya no hay prostaglandinas? Ya no se genera moco. ¿Y si no se genera moco? Ya no lubrica. Al ya no tener la protección, el jugo gástrico o la acidez gástrica va erosionando a las células. ¿Sale? Ahora, la gente pitera le dice gastritis, ¿sale? Pero se le denomina solamente como gastropatía. ¿Sale? Ven aquí, esta gastropatía es propiamente la erosión que se produce en la mucosa. ¿Sale? Esta erosión va a causar una úlcera. ¿Vale? Y las úlceras gástricas, porque también pueden haber úlceras duodenales, se van a dividir en grados. Úlcera grado 1, úlcera grado 2, grado 3 y grado 4. Ahora, ¿con base a qué van los grados? Va con base a las capas. ¿Vale? ¿Por qué creen que sea grado 1? ¿Cuál estará afectado? La mucosa. Grado 2, Las las mucosas. mucosas. Grado 3, La la muscular. muscular. El grado 4 es cuando ya está perforada. Con base en ello se dividen esos grados. Ahora, la gente pitera le dice gastritis, pero recuerden que la gastritis, ¿qué sería una itis? Inflamación. ¿Qué es la inflamación? Migración de células inmunitarias. Migración de células inmunitarias. Para que yo pueda decir gastritis, ¿qué tendría que hacer? Un Una corte de biopsia. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en la biopsia voy a ver esa migración de células inmunitarias. Si no hago una biopsia, no se le denomina gastritis, se le denomina gastropatía erosiva. ¿Vale? Entonces, hasta que se biopsia y se observa esa migración, ahí sí ya se le puede denominar como gastritis. ¿Vale? De hecho, también otro término es denominarlo como enfermedad acidopéptica o enfermedad 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 acidopéptica o gastropatía erosiva, ¿vale? Que serían los términos médicos más correctos. Bueno, hablemos de la glándula principal, que son las glándulas gástricas. Las glándulas gástricas también las podemos denominar como glándulas púbicas. Son las más abundantes y las más importantes. Presentan una morfología tubular simple ramificada. Es la responsable de la producción del ácido clorhídrico y del pepsinógeno que va a formar a la pepsina. Esta se limita en la porción superior con la foviola y el límite inferior está formada por la lámina propia. Bueno, hablando de las células de las glándulas gástricas, van a haber 5 tipos celulares en las glándulas gástricas. Las células mucosas, que ya las mencionamos, las células madre, las células principales, también denominadas adelomórficas, que son las que producen el pepsinógeno, las células parietales, que también las podemos denominar delomórficas o cínticas, que son las que producen el ácido clorhídrico, y las células enteroendocrinas, que son las responsables de la producción de las hormonas gástricas. Bueno, esta es una esquematización de toda la glándula. ¿Qué morfología tenía la glándula? Tubular, simple, ramificada. Tubular porque la forma de la porción secretora es un tubo. Ramificada porque presenta varias que se unen uno a otro. Y simple porque solamente presentan un solo conducto de excreción. Decíamos que de la glándula, su límite superior, ¿quién era? La fosita gástrica o foviola. El límite inferior estaba formada por la lámina propia. ¿Sale? La glándula se va a dividir en un istmo, en un cuello, en un cuerpo y en un fondo. En el istmo y en el cuello se van a encontrar las células mucosas y algunas células madre. En el cuerpo se van a encontrar principalmente células parietales, células mucosas y algunas células enteroendocrinas, aunque las enteroendocrinas también se pueden encontrar en el cuello. Y en la base de la glándula es donde se van a encontrar las células principales.
Ahora ven aquí, en este caso lo que estamos observando es un corte del estómago. De aquí hacia acá es la mucosa. De aquí hacia abajo vemos una porción de la submucosa. ¿Quién comprendía la mucosa? El epitelio, lámina propia. Bueno, membrana basal. glándulas, lámina propia y la muscular de la mucosa. De hecho, la lámina propia es muy delgadita. Aquí casi no se nota. Esto que vemos aquí corresponde a la muscular de la mucosa. Ahora vean, este orificio que se abre aquí, ¿qué sería? La fosita gástrica o viola. Ven, aquí es un acercamiento. ¿Sale? Este es el epitelio, que es un epitelio columnar. Esto corresponde a la salida de la glándula, que la denominábamos foviola. Y aquí abajito está la glándula gástrica. La glándula se divide en cuello, istmo, y aquí vemos una porción del cuerpo. Ahora ven aquí, otra vez es lo mismo. Esto que está aquí, ¿qué sería? Fobiola. Foviola o fosita gástrica. Esto corresponde al cuello y al istmo de la glándula gástrica. Ven aquí otra vez lo mismo. ¿Esto qué sería? No, es el Bueno, esta es la epitelio. foviola. Es el Esto, epitelio. epitelio, que es un epitelio Cilíndrico. cilíndrico simple. ¿Qué células hay aquí en este epitelio? Células mucosas. Células mucosas. Muy bien. Que decíamos que su característica que era Tiene gránulos. el gránulo apical estaba lleno de mucinógeno. Ven aquí, es una imagen más panorámica. La foviola, el cuello, el istmo y el cuerpo de la glándula gástrica. Otra vez es lo mismo, la foviola, el cuello, el istmo, y aquí vemos más porciones de ese cuerpo de la glándula gástrica. Ven aquí, esto ya es esquematizado. Otra vez, la foviola, el istmo, el cuello, el cuerpo y el fondo de la glándula. Habíamos dicho que en esa glándula van a haber células mucosas, células madre, células parietales, células principales y células enteroendócrinas. Aquí otra vez es lo mismo. Esto sería Istmo. bueno, más bien la foviola o la fosita gástrica, el istmo, el cuello, el cuerpo de la glándula. Bueno, hablemos de esas células principales. Las células principales también las denominamos como células adelomórficas. Estas producen el pepsinógeno, que es una sustancia inactiva. El pepsinógeno se tiene que activar a pepsina y esta activación lo hace el ácido clorhídrico. Por lo tanto, el ácido clorhídrico actúa como una enzima proteolítica para el pepsinógeno. La pepsina está encargada de hidrolizar a las proteínas a pequeños péptidos. Por lo tanto, el metabolismo de las proteínas inicia en el estómago por el pepsinógeno. También estas células principales producen una lipasa débil. ¿Qué función creen que tenga esta lipasa? Degradar a los lípidos. Por lo tanto, la digestión de los lípidos inicia también en el estómago. La localización de estas células se encuentran agrupadas en el fondo de la glándula y se distribuyen algunas en el cuerpo de la glándula, pero principalmente se encuentran en el fondo gástrico. El tiempo de vida media de estas células es entre 60 y 90 días, es decir, de 2 a 3 meses. Estas células adelomórficas, en su polo apical, van a presentar acidofilia, y esta acidofilia son por sus gránulos simógenos. ¿Vale? Recuerden que estos gránulos simógenos van a contener el pepsinógeno, que es la forma inactiva, y en la porción basal van a presentar vasofilia. ¿Qué era la vasofilia? Rosa. No, azul o morado. ¿Sale? Acidofilia era rosa. Ahora, ¿por qué en la base de la célula hay vasofilia? Una por el núcleo, porque el núcleo se encuentra en la base, y la otra por sus organelos. ¿Qué organelos? Principalmente red y mitocondrias. Como es una célula glandular, tiene una estructura de organelos secretores. Ven aquí, les presento un corte. Esto que está aquí es el fondo de la glándula. ¿Sale?
En el fondo de la glándula nos vamos a encontrar a estas células principales. ¿Qué otro nombre reciben las principales? Adelomórficas. Habíamos dicho que estas células presentaban una basofilia basal. La basofilia es producto del núcleo y del retículo y ribosomas que se encuentran en la base. Aquí en el polo apical presentan estos puntitos. Estos puntitos corresponden a esos gránulos simógenos. ¿Qué tienen estos gránulos? Mucina, ¿no? No, Pepsina. tienen pepsinógeno. La pepsina. Que la pepsina es la forma activa. ¿Vale? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué significa adelomorfo? ¿Adelomorfa? Es la célula. Sí, pero ¿qué significa? No tiene un significado tal cual. El que la descubrió le puso. Ah, bueno. Pero una definición así que digas definición, pues no hay. ¿No? Ah, bueno, gracias. Se le ocurrió ponerle así adelomorfa. Cuando descubres una célula, ponle mortadela. Ay, No, bueno. Bueno, en este caso tenemos esta misma célula principal, pero en un medio. Vean, esto es el núcleo. Esto que está aquí alrededor, ¿qué sería? Aquí se ven abundantes cisternas, ¿verdad? Y estos puntitos que vemos aquí son los gránulos Simógenos. simógenos que contienen el pepsinógeno. ¿Qué pasó? Yo siempre he tenido la duda de por qué en el net casi no se ve el núcleo, solamente se ve la cromatina y la heterocromatina. Acuérdate que cuando haces el corte, no le das exactamente al núcleo. O sea, sí está el nucleolo, pero el nucleolo no se encuentra en una posición. Pero sí, aquí no se ve, pero sí hay. ¿Qué pasó? Caín. ¿Cómo no se acordó de mí? Y entonces, ¿esos gránulos son iguales a los de las cerosas? los de las cerezas eran más electrodensos, ¿no? Pero es que son igual simógenos, ¿no? Bueno, No. ¿Cómo se los? de las glándulas, salivales, cerosas. No, Es que las simógenas son oscuras, ¿no? Y las mucinógenas son blancas, ¿no? Sí. No, yo me acordé. Tú hablas de las células, ¿cómo se llama? Mucosas y células serosas. Ah, de los adenómeros. Pues sí, son muy similares. Es que, bueno, el término de simógeno y mucinógeno habla del tamaño de la vesícula. Cuando son grandotas, se les denominan gránulos simógenos. Pero si el gránulo, aparte de ser grandote, tiene mucina, es cuando se le denomina mucinógeno. Pero tiene la misma morfología, o la misma estructura, mejor dicho, que esas células serosas, al igual que estas células principales. Pero no es de que secreten lo mismo. No. Ah, ok. Bueno, ven aquí, en este caso, esto que vemos aquí corresponde a la mucosa. Este pedacito que está aquí es la lámina propia, vean, la lámina propia es muy delgada, y esto que está aquí corresponde al fondo de la glándula. Por pura posición, todas estas células que están aquí son células principales o adelomórficas. Ven, aquí es un acercamiento, estas células que están aquí son las células principales o adelomórficas. ¿Qué función tenían estas? Las adelomórficas. Pepsinógeno. Secretaban Pepsina. pepsinógeno y una lipasa débil. Ven aquí otra vez. Todo esto que vemos aquí corresponde a la célula principal. Vean, aquí se ve el núcleo. En este sí le dio al núcleo. Ven aquí a un lado la cisterna correr y aquí los gránulos simógenos. Bueno, otro tipo de célula es la célula parietal. Decíamos que la célula parietal también la podemos denominar como célula adelomórfica o célula oxíntica. ¿Vale? No confundan las oxínticas con las oxínticas, que ya las vimos. Estas se encargan de producir el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Qué función tiene el factor intrínseco? Una glucoproteína. ¿Pero qué función tiene? Para la absorción de vitamina 12. Ándale, el factor intrínseco, ese sirve para que la vitamina B12 se pueda absorber. La vitamina B12 es la cianocobalamina. El ácido clorhídrico inicia propiamente la digestión de las proteínas y también convierte el pepsinógeno inactivo en una enzima activa que va a ser la pepsina. Y recuerden que la pepsina degrada a las proteínas para formar a los aminoácidos. Estas células son células grandotas que pueden presentar uno o dos núcleos. Los núcleos son esféricos y también son grandes. Estas células
se van a localizar en el cuello y principalmente en el cuerpo de la glándula. El tiempo de vida media de estas células es entre 150 y 200 días. Ahora, de las células parietales, estas van a presentar un sistema canalicular intracelular y en ese sistema van a presentar microvellosidades. En general, toda la célula tiene una acidofilia, ¿sale? Producto de todo lo que forma. ¿Qué significa o qué será ese sistema canalicular intracelular? Que es como si fueran Son imaginaciones. Son como pequeños túneles que se ponen adentro de la célula. Y en esos túneles van a estar revestidos por microvellosidades. Bueno, ven aquí. En este caso tenemos una célula parietal. Esto que está aquí a un lado, ¿qué sería? núcleo. El núcleo. De hecho, estas bolitas que vemos aquí, algunos son lisosomas y otros mitocondrias. Esto que está aquí en medio es ese sistema canalicular, que es importante propiamente porque aquí es donde se produce el ácido clorhídrico. Este es un acercamiento del sistema canalicular. Estos que vemos aquí son pequeñas microvellosidades. De hecho, estas bolitas que vemos aquí son mitocondrias. Las células parietales tienen abundantes mitocondrias. ¿Qué pasó acá? Y en la imagen anterior, esta parte de allá abajo también es. ¿O? Sí, todo eso es el sistema canalicular. Se ven como racimos de plátanos, ¿no? Bueno, ya se los conocí. Bueno, ven aquí, en este caso tenemos al mismo sistema canalicular, pero ahora en un microscopio electrónico de barrido. Ven aquí, estos como palitos que vemos aquí son esas microvellosidades. Todo el sistema canalicular presenta esas microvellosidades. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza esa producción propiamente de ácido clorhídrico. Para que la célula pueda producir ácido clorhídrico, ¿qué necesitará? ¿Una señal? Estímulos. Ándale, una señal. Esa señal puede ser a través de 3 vías. Una de ellas puede ser por la gastrina, otra de ellas puede ser por la histamina y la otra de ellas puede ser por la acetilcolina. La gastrina es una hormona, ¿sale?, que es secretada por las enteroendocrinas. La histamina es secretada por algunas células del tejido conjuntivo, principalmente por los mastocitos. Y la acetilcolina es secretada por las terminales nerviosas. Entonces, cualquiera de esas vías puede ser activada esta célula parietal. Y para cada una de ellas van a presentar receptores. Bueno, una vez que ya está la señal, inicia la producción de hidrogeniones. Y eso es a través de la formación del ácido carbónico, donde actúa la anhidrasa carbónica para la liberación de esos hidrogeniones. ¿Se acuerdan cómo se formaba el ácido carbónico? Y ya lo hemos mencionado. ¿Cuándo se formaba ácido carbónico? Cuando se mezclaba agua con dióxido de carbono. ¿Vale? Una vez que se mezcla eso, actúa la enzima que es anhidrasa carbónica. Y la anhidrasa carbónica hace que se liberen hidrogeniones, que se forme bicarbonato y se formen hidrogeniones. El siguiente paso es el transporte de todos esos hidrogeniones a través de una bomba que es la bomba ATPasa hidrogeniones potasio, para que sean secretados los hidrogeniones a la luz de esos sistemas canaliculares. El siguiente paso es el transporte de iones cloro y iones potasios hacia ese sistema canalicular. Y eso lo hacen a través de los conductos de potasio-cloro, ¿sale? Y por último, la unión de hidrogeniones con cloro van a formar propiamente al ácido clorhídrico. Por lo tanto, el ácido clorhídrico no se forma dentro, el ácido clorhídrico se forma en el sistema canalicular. Ahora, ahorita hablábamos de un grupo de fármacos que son los antiácidos. ¿Vale? Los antiácidos, un grupo de fármacos muy conocidos como antiácidos, es el omeprazol. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Dónde actúa el omeprazol? Actúa en esta bomba, en la bomba ATPasa hidrogeniones potasio. ¿Vale? ¿Qué le hace a la bomba? La inhibe. ¿Y qué pasa si se inhibe esa bomba? Ya no se secretan hidrogeniones.
aunque se sigan secretando cloros, ya no se secretan los hidrogeniones. Y al no haber hidrogeniones, no se forma el ácido clorhídrico. Por ejemplo, hay otros que es el pantoprazol, el lansoprazol. Todos estos se clasifican como inhibidores de la bomba de protones. Por ejemplo, hace algún tiempo había un fármaco que ya lo retiraron, pero yo creo que si lo conocieron, lo escucharon, que era la ranitidina. La ranitidina, sí, es cancerígena. Esa no es la que te dan cuando. Ah, no, es la loratadina, la de la. Las otras, sí. Yo recuerdo que cuando yo tuve Helicobacter me dieron omeprazol con ranitidina. Pero se quitó porque es cancerígena la ranitidina. Bueno, la ranitidina es un anti-H2, es decir, inhibe los receptores de histamina H2. Y al inhibir estos receptores, no se estimula la célula e inhibe la secreción propiamente de ácido clorhídrico. Es más potente los inhibidores de la bomba de protones que los inhibidores del H2. Porque recuerden que el H2 solamente es una vía, pero la parietal se puede activar por otras vías. Por ejemplo, hay otros fármacos que pueden ser neutralizadores del ácido gástrico. Ejemplo, el gel de aluminio y magnesio, la leche de magnesio, el sucralfato, el succinato de bismuto, ¿sale? El magalandranato. Todos estos fármacos solamente neutralizan el pH. ¿Sale? Bueno, por ejemplo, hace rato que decía, ¿no? Este grupo de fármacos se pueden dar por mucho tiempo, sí se pueden dar por mucho tiempo, pero obviamente van a tener efectos secundarios. ¿Qué pasa si tú inhibes constantemente la secreción de jugo gástrico? O de ácido clorhídrico. Después no Porque lo que puedes sirve es tener el una Bueno, el buena ácido clorhídrico sirve como una barrera. No puedo participar. Ándale, porque la mayoría de las bacterias se mueren por las heces. Solamente hay una bacteria que no se muere y que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori llega, se instala en el epitelio y el proceso inflamatorio que produce el crecimiento de la bacteria produce que secreten prostaglandinas y eso inhibe la secreción de moco. Te va a provocar otra vez gastropatía erosiva. Entonces el pedo en el Helicobacter pylori es precisamente la bacteria. ¿Y con qué lo quitas? De hecho es muy resistente el Helicobacter. No, el 90% de las personas tienen Helicobacter pylori. Pero no todas desarrollan gastropatía erosiva. Ahora, por ejemplo, si quitamos esa acidez, favorecemos propiamente a que otros microorganismos pasen al intestino y que puedan desarrollar más fácilmente enfermedades digestivas. La otra, al inhibir esta célula, ya habíamos dicho, ¿sabes? ¿Qué otra función tiene esta célula? Secretaba ácido clorhídrico y secretaba factor intrínseco. Y si ya no hay factor intrínseco, ya no hay absorción de vitaminas. Por largo tiempo sí puede tener esa Es que, por ejemplo, de hecho el tratamiento dura mucho tiempo. Yo estuve como 3 meses y medio, o si no es un poco más. La verdad es que me acuerdo. Pero sí estuve muy Es que, bueno, de hecho el tratamiento de elección es ese. Pero si después no funciona, serán segundas alternativas. O sea, antibióticos más potentes. Porque la bacteria produce mucha resistencia. Y es que a mí me dio Helicobacter y tifoidea. De hecho, por tifoidea estuve 2 semanas en el hospital. ¿Y ya aislaron el organismo? No sé. Es que estaba yo chica. No fue tifoidea. Es que para decir que es tifoidea, para que te hayan dicho que era Helicobacter, te tuvieron que haber hecho eso. Para que te hubieran dicho que era tifoidea, tuvieran que hacer ¿cómo se dice? Cultivo. Sí, me hicieron cultivo. Entonces, si se determinó, Pero sí se me. pero la mayoría, de todos los que estamos aquí, el 90% tiene Helicobacter pylori. Sí, de hecho es muy Pero bueno. no todos desarrollan la enfermedad. Pero ahí el problema también es propiamente cómo se comporte el resto del organismo para que
pueden vivir las situaciones de tubo gástrico. Y por decir algo que tiene bueno, no sé, que tiene SIDA y le da el helicobacter, o sea, ¿se puede morir? Por el helicobacter no. Ah, O sea, el helicobacter lo único que hace es proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio le va a causar erosión gástrica. y por eso se La erosión gástrica le va a producir sangrado. Y ese sangrado va a hacer que cualquier otra bacteria pueda entrar por vía hemática y se distribuye. O sea, es como que un factor para que se infecte otra cosa, pero no por el helicobacter. De hecho, se llama sobreinfección o infección agregada. También se puede, bueno, ya por mucho tiempo puede producir Por la disminución de la bacteria intrínseca. Ah, qué rico están estas galletas. Entonces, sí se puede dar, porque sí se puede dar. O sea, el principal que se da es para evitar la erosión del esófago. Pero obviamente hay que tener en consideración todos los demás cosas que te pueden provocar. Por ejemplo, ¿no? Si muy típico, los viejitos diario se toman el omeprazol, diario. Y después tienen muchas patologías digestivas. Precisamente por la disminución del ácido clorhídrico. Entonces, en estos pacientes, pues hay que protegerlos para evitar propiamente que proliferen las bacterias malas en el intestino. Hay que darles probióticos, hay que darles desparasitantes profilácticos, hay que ponerles vitamina D12 intramuscular o intravenoso para sustituir todo eso que Pero no quieren ser físicos. los que tienen mucho razón, a la larga siempre están extendidos. O sea, puede. O sea, O sea, se se extienden viste precisamente muy porque natural. muchas bacterias pasan al intestino. Voy a Aparte durar que las como unos bacterias 10 años son después y ya pueden me llegar, Wow. y les puede causar diarrea, malestares intestinales. Pero fortísimo. Un ataúd enorme. Así. Ah, es que, bueno, aquí ojo. Después van a ver una materia que se llama agentes biológicos. Los parásitos no entran como parásitos, entran como huevos. Sería normal, ¿sabes? El huevo está muy duro. De hecho, el huevo, para que se pueda romper, No voy a necesita pasar por la acción puerta de lo fuerte. del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico hace que se rompa y que salga la larva. Y ya la larva pasa al intestino y ya el intestino crece. Claro que no. Brutal. Pero entonces ese parásito es resistente al ácido clorhídrico. Es que depende del tipo de parásito. Hay diferentes tipos de parásitos. Están los termitos y están los, ¿cómo se llaman? Las amibas, que son muy No más que diferentes. tú. Y cada uno de ellos tiene diferentes estadios. Los parásitos o los termitos sí tienen huevos y tienen larvas. En el caso de Bueno, voy a ellos es por el crecer. consumo de los huevos que te van a Tengo 18. Yo tengo 18. Bueno, pues, de esos dónde se encuentran, ¿dónde se encuentran, cómo se Yo creo cualquier que alimentos contaminados. pongo taquitos. Y ya después, igual cuando vean agentes biológicos, van a ver cómo es el sistema biológico de cada uno de estos parásitos. ¿Cómo? Es que una paciente que a mí me tocó, se estaba vomitando de todo. ¿Qué es una técnica? No sé, es lo que le iba a preguntar. A ver, pues, respecto, a ver. El cuello, el linfo y el cuerpo de la glándula. Ven aquí otra vez la foviola, el linfo, el cuello y el cuerpo de la glándula. Ahora ven aquí, este es un acercamiento del cuerpo de la glándula. Estas células redonditas que vemos aquí son las células parietales. ¿Qué otro nombre reciben las parietales? Telomórficas o cíclicas. Si recuerdan, habíamos dicho que estas células presentan ácido fílico, ¿vale? Es decir, se ven de un color rosa intenso. No se les pueden olvidar estas células porque parecen pokebolas. Vean, son células esféricas con un núcleo esférico y central. Puede presentar uno o dos núcleos y es totalmente normal. ¿Qué función tiene esta célula? Secretan ácido clorhídrico y Factor intrínseco. Muy bien. Ven aquí otra vez, estas células redonditas y rositas Variedades. son las células parietales. Las
se producen en ácido clorhídrico. Ese es un acercamiento. Estas redonditas rositas son esas células parietales. A esta imagen se ve hermosa. Se ven muy, muy definidas. Todas estas células redonditas son estas células parietales. Bueno, otro tipo de células son las células enteroendocrinas. Estas células pertenecen al sistema neuroendocrino difuso. También son denominadas como células que, ya que tienen la función de sintetizar la hormona gastrina. Recuerden que la gastrina, esta estimula a la célula parietal, para que la célula parietal pueda iniciar la formación de ácido clorhídrico. Las enteroendocrinas tienen un tiempo de vida media entre 60 y 90 días. Pueden producir hormonas neuroendocrinas como la bombecina y el péptido activador gástrico. ¿Vale? Hay de dos tipos de células enteroendocrinas cerradas y enteroendocrinas abiertas. Las cerradas no secretan a la luz glandular, secretan hacia el tejido conjuntivo. Las abiertas, estas sí secretan hacia la luz del contenido y también van a funcionar como quimioreceptores. Bueno, entonces, ¿qué función tenían las enteroendocrinas? Producen hormona y una de ellas es la gástrica. Se dividían en dos tipos, cerradas y abiertas. Llamaban cerradas porque secretaban hacia el tejido conjuntivo, abiertas porque secretan hacia la glándula. Entonces, vean, es difícil observarlas en el microscopio óptico, solamente se pueden distinguir en la microscopía electrónica. Esta que está aquí es una célula enteroendocrina. De hecho, estas bolitas chiquititas son sus vesículas de secreción de esas hormonas. En este caso, como no se ve luz periférica, es una enteroendocrina cerrada. Ven aquí, esta que está aquí, todo esto es el núcleo. Estas bolitas que vemos aquí son las vesículas de secreción que presentan esas hormonas. Este espacio en blanco que se ve a un lado es la luz de la glándula. Por lo tanto, esta pertenece a una enteroendocrina abierta. Bueno, las células mucosas son células que se encuentran sobre todo en el cuello y en la fosa gástrica. Son responsables de la producción de mucina. Recuerden que la mucina, cuando sale, se mezcla con el agua y forma moco. La mucina es almacenada en gránulos denominados gránulos mucinógenos. Y ya habíamos dicho que estas células mucosas tienen un tiempo de vida media aproximadamente de 6 días. Bueno, ven aquí. Estas bolas que vemos aquí grandotas son los gránulos mucinógenos que presentan las células mucosas. Ven aquí otra vez, es un corte del estómago. Este es el epitelio del estómago. ¿Qué nombre recibe esta célula? Células mucosas. Ven aquí, todo el istmo tiene estas células mucosas. El cuello también presenta esas células mucosas. Y aquí no se ve, pero más abajo tendría que estar el cuerpo de la glándula. Ven aquí, todo esto que sería la alveola o la gástrica. ¿Qué nombre reciben estas células? Células mucosas. Y su característica sigue siendo que en el polo apical presentan esta dilatación que está llena de gránulos mucinógenos. Aquí vemos el cuello y el istmo. Vean, estas que tienen la bolita apical son células mucosas. Estas que están redonditas, ¿qué serían? Células parietales. ¿Qué función tenían estas? Secretan ácido Dan clorhídrico. tripsina para la formación de moco. ¿Y estas? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico Y factor intrínseco. factor intrínseco. Muy bien. ¿Qué pasó acá? Entonces, esas son algo parecidas a las células caliciformes. Bueno, porque secretan mucina. Secretan mucina. Son células glandulares. Bueno, ven aquí en este caso tenemos células principales. Estas bolitas que vemos en el citoplasma son los gránulos simógenos que presentan la lipasa débil y el perisoma. ¿Vale? Recuerden que estas células se encuentran en la base de la glándula. Ven aquí otra vez. Todo esto es la base de la glándula. Ven aquí, estas células que se encuentran aquí se les denominan células principales o adelomórficas. ¿Qué función tenían las principales? Secreción de pepsinógeno y lipasa débil.
Bueno, hay una correlación clínica médica que es el gastrinoma, que también lo podemos denominar como síndrome de Sonic-Ellison. Este es un tumor raro que se origina por las células beta de los islotes pancreáticos y estos gastrinomas o tumores son secretores de gastrina. Causan del 0.1 al 1% de las enfermedades péptido-ulcerosas y el 20% de los pacientes van a presentar diarrea, esto debido a la secreción excesiva de gastrina. Además presentan úlceras recurrentes o múltiples. ¿Qué función tenía la gastrina? La gastrina era un hormona. ¿Qué hacía la gastrina? ¿Estimula a quién? Estimula la parietal, ¿para qué? Para la secreción de Ácido clorhídrico. ácido clorhídrico. Si es un tumor que secreta mucha gastrina, entonces hay una sobreproducción de qué? Ácido De ácido clorhídrico. clorhídrico. Si hay más ácido clorhídrico, favorece a la erosión y a la formación de úlceras. ¿Sale? Entonces, generalmente se localizan en el páncreas, aunque también pueden estar afuera del páncreas. ¿Y también al reflujo? Bueno, también. Eso te va a favorecer el reflujo o te va a desarrollar reflujo. Bueno, otro tipo de glándulas son las glándulas cardiales de la mucosa gástrica. ¿Por qué se llaman glándulas cardiales? La parte picante La del primera estómago. porción. Muy bien, que es la primera porción del estómago. Son glándulas secretoras de moco y las células que se encuentran aquí se les van a denominar mucosecretoras. La morfología de esta glándula es una morfología tubular simple ramificada o una morfología acina, puede presentar las dos. Bueno, ven aquí tenemos a este epitelio transicional. De aquí hacia arriba es el esófago, de aquí hacia abajo es el estómago. ¿Se acuerdan de esos epitelios transicionales? Que se Cambiaba extendía. muy abruptamente de uno a otro. ¿El esófago qué epitelio tenía? Liso. Plano, estratificado, y el estómago cilindroso. Aquí en esta primera porción del estómago es donde se encuentran las glándulas pilóricas. ¿Qué función tenían estas glándulas pilóricas? Secretar mucina para la formación de moco. Ven aquí otra vez, tenemos este epitelio transicional, de aquí hacia acá el esófago, de aquí hacia acá el estómago. Y estas primeras glándulas que se encuentran aquí son las glándulas pilóricas. Perdón, glándulas cardiales. Glándulas cardiales. Bueno, ven aquí, estas que están aquí, otra vez es lo mismo, de aquí hacia acá es el esófago, y de aquí hacia acá es el estómago. De hecho, ya se las había presentado y les decía que este esófago tampoco es de un ser humano, porque tiene queratina. Es un equipo. Ven aquí otra vez, este tampoco es de humano, porque tiene queratina. De aquí hacia acá, estómago, de aquí hacia acá, esófago. Estas glándulas que se encuentran aquí son las glándulas cardíacas. Ven aquí, esto de aquí hacia arriba es parte del esófago y esto de aquí hacia abajo es parte del estómago. Y estas glándulas que se encuentran aquí se les denominan glándulas cardíacas. Y bueno, otro tipo de glándulas son las glándulas pilóricas. Se llaman así porque se encuentran en el píloro y tienen una morfología tubular enrollada o tubular ramificada. Igual presentan células mucosas superficiales, que son mucosecretoras, que van a producir mucina para la formación de moco. Bueno, ven aquí, son estas glándulas que se encuentran en el píloro y también tienen esa misma función de producción de moco. Entonces vean, el estómago secreta muchísimo moco para darle protección a toda esa mucosa. Ven aquí otra vez, son glándulas pilóricas con esa morfología tubular ramificada. Ven aquí es un acercamiento de la glándula. Las células que se encuentran aquí son células mucosas o mucosecretoras, es lo mismo. Y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Dudas, preguntas?